al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Buenas noches, es un gusto saludarlos, darles la bienvenida al andén de Blue Radio. Nos subimos nuevamente a este programa de Jóvenes para Jóvenes. En esta semana en la que Bogotá, sí señores, está de fiesta. Estamos en la edición número 13 del Festival Estéreo Picnic, que ha vestido de música a la capital del país por cuenta de su realización por primera vez ya en el Parque Simón Bolívar. Hemos visto esos 4 escenarios totalmente llenos de gente, de personas, capitalinos y también extranjeros que han llegado hasta la capital del país, disfrutando no solo de estos artistas de talla mundial, sino de la cuota local que ha estado excelente. Bogotá vestida de fiesta por cuenta de este festival en su edición número 13, pero también vamos a hablar de política, de lo que ha estado a la orden del día, porque fue la semana del desarrollo de la propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, una propuesta que ha mutado. Se le subió al bus el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras de Cambio Radical, en lo que él mismo ha calificado un globo, ya que cree que el mandatario no va a convocar la constituyente habitual, la que supone el artículo 376 de la Constitución de llevar un proyecto a la Cámara y al Senado para que después pase a su revisión constitucional y después a que los colombianos decidamos, sino que cree que va a ser, en palabras textuales en Noticias Caracol con Juan Roberto Vargas y María Alejandra Villamizar, una constituyente a la Maduro, a la venezolana. Recuerda cuando la convocó a su manera, eligiendo a dedo los constituyentes, y eso es lo que dice Germán Vargas Lleras, va a terminar sucediendo en Colombia. Ese sin duda alguna va a ser el tema aquí en el andén de Blue Radio, pero más adelante entramos entonces a que conozca nuestro panel de lujo. Fue también la semana de la polémica por cuenta del papelito que le pasó Laura Sarabia, directora del DAPRE, del Departamento Administrativo de la Presidencia, el presidente Gustavo Petro, mientras estaba en Córdoba, en esa gira que hizo por el departamento, asegurando que el Clan del Golfo estaba bloqueando una vía para el desplazamiento a Tierra Alta, y finalmente terminaron siendo pobladores campesinos que protestaban por cuenta de una obra que no se les ha realizado en esta región. No solo Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, sino que el alcalde Jesús David Contreras lamentaron las palabras del mandatario de haber calificado de paramilitares a estos campesinos, y dicen que eso profundiza la estigmatización que han tenido por años por cuenta de la violencia, puntualmente la violencia paramilitar. El presidente al sol de hoy no se ha disculpado, dijo que fue una confusión, un error de información, pero no pidió perdón a estos campesinos que le exigieron retractarse de este calificativo de paramilitar. Y a propósito de paramilitarismo, allí mismo en Córdoba, en Montería, en Tierra Alta, se habló de Salvatore Mancuso. Erasmo Zuleta, el gobernador, pidió al presidente que lo lleven no a entrevistas con Holman Morris, con RTBC, sino que lo lleven a darle la cara a las víctimas allá de ese departamento. Propuesta que aún no ha sido respondida por el primer mandatario. Fue también la semana de la crisis de la mesa de diálogo entre el presidente Gustavo Petro o el gobierno y las disidencias de las FARC, porque luego del levantamiento del cese al fuego en 3 departamentos en Nariño, Cauca y Valle, después del asesinato de líderes indígenas que pretendían parar el reclutamiento de menores, el presidente tomó esta decisión y hubo un cruce de palabras con Iván Mordisco, alias Iván Mordisco, jefe de las disidencias, a quien el presidente calificó desde Córdoba de traqueto, revestido de revolucionario, que se esconde en la revolución, pero que verdaderamente se dedica a este fuerte calificativo, dice el mandatario. Pues les respondió Iván Mordisco que cuando lo apoyamos en campaña no éramos traquetos y sí le servíamos, y acusó al presidente de estar traicionando a la izquierda y al progresismo en Colombia. Por cuenta de eso, esa mesa entró en crisis y dicen los negociadores o puntualmente quienes están allí discutiendo los puntos, los parámetros, que el presidente es el que ha tomado las decisiones sin consultar a la mesa, por lo cual la paz total puntualmente con las disidencias está en crisis. Además, se conoció una carta de 30 representantes a la Cámara
en la que solicitan al presidente que tenga mano dura. El partido, por supuesto, opositor Centro Democrático, pero también cuentan con respaldo del Partido Conservador, del Partido Liberal y de otros sectores, exigiendo que se levante el cese al fuego con las disidencias, no solo en esas 3 regiones en las que ya se levantó, sino en todo el país, porque las disidencias no han demostrado voluntad de paz desde que se anunció la paz total. Fue allí en el Congreso la semana de un nuevo tropiezo para la reforma pensional, porque aunque salió ya de la etapa de impedimentos después de 5 sesiones muy largas, la oposición tuvo una nueva victoria. Logró que se aprobara con una votación de 45 contra 37 una proposición para que se realice una sesión informal y se escuche a todos los sectores del sector pensional, lo cual, según el gobierno, es un plan para dilatar la discusión del articulado, del jugo de la reforma, de la almendra del asunto, porque esto supone que hasta el 2 de abril, después de Semana Santa, se realice esta sesión informal y no podrán discutir hasta entonces la reforma pensional. Pero fue también la semana de la reforma a la salud, porque finalmente, y después de muchos meses de espera, se conoció el concepto de impacto fiscal por parte del Ministerio de Hacienda, eso sí, no firmado por el ministro Ricardo Bonilla, sino por la viceministra, en la que hay alertas de diferentes sectores que llegó el concepto, pero no le ayuda al trámite de la reforma. Dicen que no es verdaderamente un aval fiscal, que no cita la ley puntual que hace obligatorio el aval del Ministerio de Hacienda y que en muchos puntos el Ministerio de Hacienda se lava las manos asegurando que están pendientes del impacto fiscal de muchos costos de la reforma por parte del Ministerio de Salud, que no tiene el desglose de los costos y que el costo resulta siendo mayor del ingreso por un déficit de cerca de 15 billones de pesos a largo plazo. Según este documento, la reforma costaría el siguiente año 105 billones de pesos y en 2033 143 billones de pesos. Críticas desde diferentes sectores. Y para terminar este resumen, hablamos también de Luz Adriana Camargo, que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia como fiscal general de la Nación y que ya en sus primeras intervenciones y entrevistas, una con Noticias Caracol, anuncia mano dura y que no está allí en la cabeza del ente de control, el ente investigador, para favorecer a nadie, ni amigos ni a enemigos. Esto es el Andén de Blue Radio. En minutos regresamos para presentarles el panel de hoy y para hablar del tema del día, la constituyente. ¿Acertó o no Germán Vargas Lleras subiéndose a ese bus? ¿Qué hay en el fondo de esta propuesta del presidente Gustavo Petro? Regresamos en unos segundos. Esto es el Andén de Blue Radio. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Y regresamos aquí al Andén, el programa de Jóvenes para Jóvenes, porque como les prometimos, nuestro tema central de hoy va a ser la constituyente. El globo que califican muchos, la propuesta que ha mutado, ha cambiado en las últimas horas, que inició en Cali con el presidente Gustavo Petro y a la que ya se sumó en las últimas horas o en los últimos días el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, pero haciendo salvedades, insinuando que esa no es la constituyente que quiere el presidente Gustavo Petro en el fondo. Vamos de una vez a conocer a nuestro panel de hoy, que es de solo hombres. Me acompaña Nicolás Castañeda, líder juvenil. Hace rato, Nico, teníamos pendiente tenerlo aquí presente, por lo cual es un gusto que nos acompañe aquí en el Andén. Cami, muchas gracias a ti por la invitación. Un saludo especial para toda la audiencia y así es, acá estamos para hablar acerca de la constituyente que no le conviene al país. Y tenemos a otro Nicolás Goyeneche, es analista político, también de aquí de la casa. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias, Camila, a Nicolás. Esta es una oportunidad para ver que quizás las propuestas que el presidente cree que tienen mucho éxito no lo tienen tanto. Creo que va a ser un panel de más acuerdos que desacuerdos, porque ambiente para constituyente no hay. No sé qué está pensando el ex vicepresidente de Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras. Sí, el tiro por la culata, dicen muchos, ya veremos si con eso coincide nuestro tercer panelista, Fabián Higuera, que nos acompaña desde la distancia virtual. Fabi, bienvenido al Andén, él es analista político y es un gusto tenerlo nuevamente. María Camila, muchas gracias a los Nicolás que están allá en cabina, también un saludo y por supuesto que a todos los oyentes. Me apego a lo que están diciendo, pero yo creo que hoy desde los micrófonos de Blue Radio le decimos al gobierno nacional que es hora de gobernar y no de una constituyente.
Pues arranquemos de una vez con usted, ya que están que se hablan esta noche en el andén. Fabián, ¿acertó o falló el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras al cogerle la caña, como él mismo lo dijo, a la propuesta de Gustavo Petro, el presidente? Pues mire, María Camila, yo creo que hace un reto directo y juega con las mismas cartas del presidente Petro, pero sin lugar a dudas para mí falla porque pone en riesgo la democracia del país. Esta propuesta del presidente Petro es inoportuna, es inconveniente y por supuesto que peligrosa. Y peligrosa porque pone en una crisis política, pero también en una crisis económica y le da una patada al orden institucional y democrático, que por eso yo creo que también hoy nosotros los jóvenes también estamos hablando del tema. Pero por otro lado, nos pone en un debate infinito y genera mayor polarización. Ayuda, por supuesto, que a elevar una cortina de humo porque estamos desviándonos de temas importantes como los niños reclutados, la desfinanciación del presupuesto nacional, el aumento de los grupos armados, por supuesto que de la escasez de medicamentos, creo que ya lo dije, y bueno, lo voy a poner en 3 escenarios que para mí quisiera que los oyentes lo tuvieran por este lado. El primero es que se salta todos los mecanismos democráticos, hace un llamado a la violencia en las calles, que está en todo su derecho, pero yo creo que estamos viendo un Petro autoritario, estamos viendo un Petro incendiario. Otro escenario que lo mencionaba anteriormente es esa cortina de humo, porque sin lugar a dudas vemos ese fracaso político con la paz total, la incapacidad de llegar a acuerdos, y aquí hago también otro llamado, porque es que una cosa es proponer un acuerdo y otra cosa es querer imponer. Y ahí es un tema que es importante que lo destaquemos. Y por otro lado, yo creo que vemos a un Petro haciendo una campaña del 2026, que ahí es lo complicado. Por eso yo iniciaba, María Camila, que es momento de que el presidente gobierne y deje de hacer campaña, y no es un llamado a la Constitución, a una constituyente, porque sin lugar a dudas las reformas que el presidente propone y las propuestas que ha hecho se pueden hacer como está hoy la Constitución Política de Colombia. Se suma a esta hora también a esta discusión alrededor de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente Carlos Acero. Él es abogado y asesor legislativo. Carlos, un gusto tenerlo aquí en el andén. María Camila, gracias. Un saludo a toda la audiencia, a los demás panelistas. Pues sí, yo creo que es muy complicado el tema de la constituyente, pero sobre todo de entrada porque Petro nunca la propuso y juró y recontrajuró y volvió a decir, y cada que le preguntaban hasta se molestaba, sentía un tono de fastidio que él no iba a convocar una constituyente. Y el presidente siempre dice que el mandato social es lo que hay que respetar, y bajo esa excusa es que habla de la constituyente. Cuando uno mira, pues el mandato social es lo que él propuso, y eso fue por lo que votamos, incluso en segunda vuelta, yo en primera no, pero en segunda por lo que votamos. Entonces hoy, como elector de Petro y como la mayoría de electores, hay un pocotón de cosas que está haciendo que no propuso y que está incumpliendo con ese mandato social, es decir, manipula ese concepto del mandato social para abrir una cortina de humo, para esconder otros errores en el gobierno, para de pronto no hablar de lo que sí se necesitaría hacer, hacer mucho ruido político e incluso abrirle la puerta a Germán Vargas Lleras, que incluso el jueves salió en Noticias Caracol a decir con muchas ganas que sí le gustaría una constituyente, porque sería la constituyente de la derecha. Y eso sí es un tema aún más preocupante, por lo que definitivamente ni los votantes de Petro en segunda, ni la mayoría de los votantes en primera, incluso como yo que voté por Fajardo, estaríamos de acuerdo con una constituyente de esas naturalezas. Entonces, realmente esto es de pronto innecesario, un tiro en el pie y sobre todo peligroso para una constitución que no es perfecta, pero que tiene muchas cosas buenas. Ahí ya usted nos anticipaba su posición sobre entonces que se haya subido al bus Germán Vargas Lleras. Nico Castañeda, ¿cómo ve usted entonces esa decisión de cogerle la caña al presidente Gustavo Petro, asegurando de entrada el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras que está cansado de la amenazadera de usar la constituyente, entonces que la use? Yo siento que la constituyente representa un riesgo para nuestro sistema democrático. Para mí la constituyente es una jugada política del gobierno Petro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de justificar su incompetencia, su inoperancia, la improvisación y la soberbia a la que nos tienen acostumbrados. Pero hay algo muy importante, es que al gobierno le gusta estar en campaña. El gobierno es activista, el gobierno no sabe administrar lo público. El gobierno necesita generar esas discusiones para recuperar ese electorado que está perdiendo por su pésima gestión. Entonces vemos un gobierno activista y
abrirle las puertas a la constituyente es justificar a que el presidente siga en campaña, pero sobre todo justificar la inoperancia y la incompetencia del gobierno nacional. Y usted, Nico, su primera impresión sobre esa adhesión que hizo Germán Vargas Lleras. Bueno, Vargas Lleras, creo que la jugada le salió bien porque lo que pretende no es, Camila, sumarse a la constituyente y ya, ganó una notoriedad que quizás hace una semana no tenía. Vargas Lleras tiene la particularidad, sí, está liderando Cambio Radical, pero no tiene una tribuna en el Congreso, no es congresista, no tiene ningún cargo público por el que se persiga de alguna manera lo que Germán Vargas Lleras está diciendo. Esto lo hizo ganar evidentemente todos los micrófonos. Son buenos jugadores de póker, tanto él como Juan Manuel Santos. Siento que no dan puntadas sin dedal, evidentemente quieren sumarse al cuento de la constituyente porque saben también, como Petro, que la constituyente los deja hacer campaña larga. Pero Nicolás, ahí lo interrumpo para preguntarle una cosa. Germán Vargas Lleras, pues a la gente cuando habla hay que creerle, a los políticos no mucho, pero pues de entrada ese principio de creerle a la gente lo que dice. Él dice que nada más él proponiéndose como constituyente que se postularía eventualmente, pues perdería su aspiración presidencial cuando se adelante el proceso electoral. Y dice que también está convencido de que es que si vamos a las urnas con la constituyente y en el Congreso, no se materializaría lo que el presidente quiere cambiar en la discusión, sino que perdería. Entonces, en ese sentido, el tema de jugar póker o el tema electoral, ¿dónde queda? Es que el tema, Camila, con usted, Nico. Camila, es uno. Germán Vargas Lleras puede decir que ser constituyente lo inhabilita, pero las constituyentes son una caja de Pandora. Uno sabe qué pasa cuando la abre, pero no sabe qué va a pasar y cómo cerrarla. Entonces la constituyente perfectamente puede terminar en levantar inhabilidades para constituyentes también. Entonces ese cuento no lo comamos, pero además creo que está pensando en que esto es la constituyente como en el 91. Entiendo que el jueves se desdijo en la mañana en Caracol. Es que Petro no está proponiendo la constituyente que está en la Constitución en los artículos sobre reforma constitucional. Petro está proponiendo otra cosa que, entre otras, Camila, se parece mucho más a lo que ha propuesto siempre el ELN para refrendar sus acuerdos de paz, que son asambleas populares en el territorio, cabildos, y con eso armonizar un proceso constituyente. No estamos en el 91, la situación es muy distinta. Primero porque existe un mecanismo reglado de asamblea constituyente que en 1991 no se tenía. Entonces, Petro lo que está proponiendo es un autogolpe de Estado a través de mecanismos supuestamente democráticos que no son otra cosa que la instrumentalización de la sociedad civil. Para allá iba Cami. El presidente Petro ha cambiado el discurso de la constituyente en reiteradas ocasiones. Yo siento que escuchaba a Vargas Lleras también que le salió el tiro por la culata y es verdad. ¿Cómo es la constituyente? Como decía Nico, está reglamentada. Debe ser primero por el Congreso y después convocar a esas elecciones. El presidente sabe que no tiene ni mayorías en el Congreso ni tiene legitimidad en la ciudadanía para ganar unas elecciones. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya no la hacemos como dice la ley, sino que convocamos al poder constituyente. ¿Y quién es el poder constituyente? Nosotros, la ciudadanía, organizaciones juveniles. ¿Qué es el miedo? Como decía Nico, que se convoquen esas asambleas populares. ¿Por qué? Porque cualquier reunión de jóvenes de diferentes gremios puede ser considerada como una asamblea popular desde el punto de vista. No, y estoy seguro, Nicolás, claro, que si vamos a alguno de nosotros dos nos sacan a patadas. Pero yo No. creo además que no tiene ningún sentido ninguna de las propuestas con sus miles de reformas que cada día va teniendo. Yo además vengo diciendo que el presidente cada día se levanta diciendo que el mandato popular es lo que ese día le antojó. Entonces ese día quería chocolate, pero si al otro día quería café y no le gusta el chocolate, prohíbe el chocolate y se toma el café. Y eso yo creo que no le va a salir bien de ninguna manera. Incluso esa que es pues un poco exagerada que ustedes plantean de la Asamblea Popular y parece Nosotros mucho... no, perdón, O sea, que usted mencionaba. Sí, que ustedes mencionan y que lo mencionan sobre todo para darle cabida a una idea que no tiene ni pies ni cabeza, entonces que yo creo que no va a pasar, pero incluso ese escenario yo creo que fracasaría. El presidente viene fracasando en la convocatoria de sus movilizaciones, viene fracasando en las encuestas, viene fracasando en conseguir adeptos.
tanto en el escenario legislativo como en las calles, y yo creo que tampoco eso terminaría de pasar. No va a haber una gran avalancha de clamor popular de lo que él está diciendo, por fortuna, yo creo por fortuna, porque además eso, insisto, con la idea que dije al principio, eso no fue lo que le propuso Petro a su electorado tampoco, es decir, también le está incumpliendo el electorado y su electorado también está reconociendo sus incumplimientos y por eso se tiene. Pero Carlos, representa un riesgo muy grande convocar al poder constituyente y sobre todo esas asambleas populares. ¿Por qué? Porque algo similar ha ocurrido en Venezuela o como ha ocurrido en el que sistema eso es lo que yo venezolano. digo, como Sí, llegar al punto pero de nosotros tenemos, no, es que no Pues estamos hablando que es acuérdense de los Venezuela, 300. sino que la Asamblea Popular representa un riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Un análisis jurídico, cómo se dio a cabo la constituyente del 91. Y nosotros conocemos la sentencia 138 del 9 de octubre de 1990, donde avala esa expresión popular y nos da esa revisión constitucionalidad del decreto de 1996 de 1990, donde dice sí, es legítima esa constituyente y ahí surge el proceso. Primero en marzo de la séptima papeleta conocemos, después en las elecciones presidenciales estamos de acuerdo o no con la constituyente y finalmente se eligen los integrantes. Pero ¿qué ocurre? La Corte deja un precedente muy grande y es avalar esa expresión popular para una constituyente y es un precedente del que puede tomar el presidente Petro para saltar él mismo lo que ya está reglamentado que debe pasar por el Congreso. Es el riesgo que representa. Entonces yo, la verdad, no confío en el gobierno y sí representa un riesgo tanto para la inversión del país como para nosotros los colombianos. Fabián, lo escuchamos. Pero yo quiero insistir en una cosa, María Camila. Quiero insistir en una cosa, porque estamos hablando de la constituyente, pero estamos desconociendo todos los... Yo lo hablaba en un principio, esta cortina de humo también, porque este tema va a ser interminable, es infinita esta discusión de la constituyente, que si nosotros pensamos en la gente realmente no tiene reforma a la salud, ahora mucho menos cuando necesita unas mayorías absolutas en el Congreso para aprobar una constituyente, luego un censo electoral que se necesitará más de 13 mil millones de personas, Petro tiene 11 millones de votos, entonces digamos que las matemáticas tampoco le da, entonces tendríamos, e invito a que la gente también piense qué hay detrás de todo esto, los temas de corrupción que se han visto y que se han denunciado en los últimos días. Estamos dejando atrás ese fracaso político en la paz total, en el aumento del ELN, de los grupos armados que lo estamos desconociendo, y yo creo que también no podemos permitir que nos desvíen esa atención de una constituyente que, como todos lo hemos dicho acá, pues lo vemos inviable, y no solo inviable, sino inerte, porque no va a pasar. Yo creo que también hay que darle un grado de tranquilidad y entendiendo un poco lo que ustedes decían de Peñalosa y de Vargas Lleras, pues hace un reto, juega las mismas cartas, pero finalmente no estamos viendo lo que hay detrás de esta constituyente y de este tipo de propuestas, que es lo que deberíamos estar hablando hoy. No podemos disfrazar los problemas de país, no podemos disfrazar la violencia de Colombia, que es lo que realmente necesitamos. Son ministros eficientes, técnicos y que gobiernen. Ese es el llamado que debemos hacer los jóvenes y que debemos hacer desde también un llamado al respeto al Congreso. Es que también es un mandato popular. ¿Quién los eligió? La ciudadanía. Entonces no nos dejemos disfrazar de esta constituyente que además va a hablar todo este tiempo. Se necesita más de 2 años para que se realice esta constituyente, para realizar las supuestas reformas que, como está la Constitución, hoy se podrían realizar. Entonces yo sí invito a que la gente no se deje solo disfrazar de cortinas de humo, sino que realmente nos vayamos a los problemas reales del país y no permitamos que haya más crisis política y, por supuesto, que económica. Eso es lo más preocupante. Yo me sumo a la idea de Fabián de que esto realmente es como una cortina de humo que busca tapar los problemas reales del país y, sobre todo, pienso yo, esconder que el presidente incumple con lo que él prometió y que lo que él prometió, digamos, si fuera coherente, de pronto le estarían saliendo mejor las cosas, pero en su incoherencia, por ejemplo, yo digo, el mandato popular no fue una reforma a la salud que le da 8 billones de pesos a las nuevas EPS y que no crea controles. Él nunca propuso eso. El mandato popular no es reunirse a escondidas con la exfiscal Marta Mancera sin saber para qué. Es decir, primero manda a la gente a protestar contra ella, luego les manda al ESMAD y luego se reúne con ella a escondidas. Ese no fue el mandato popular. Presidente, cumple al país.
Tampoco fue el mandato popular mantener la misma política de drogas instalando una subestación militar financiada por Estados Unidos en Gorgona. Nunca les prometió eso, y además con unas afectaciones ambientales que comités científicos vienen diciendo. Es decir, seguramente desde la otra orilla de la mesa hoy ustedes pueden criticar otras cosas porque no son coherentes con lo que a ustedes les gusta, pero yo creo que el presidente tampoco es coherente con lo que propuso y que muchos de sus votantes terminaron allá. Lo cual es aún peor, ¿no? Lo cual es aún peor, es decir, no les iba a cumplir a ustedes, eso ya lo sabíamos y no hay problema, pero tampoco le cumplió a sus principios, y eso es lo que pues creo que hay que empezar a discutir, y sobre todo hacer un llamado reflexivo a quienes podemos compartir un poco como la orilla desde el centro hacia la izquierda, de hay que ser mucho más críticos y reflexivos, porque no puede ser que este se vaya a volver el único referente de la izquierda y que esa es la izquierda que va a tener que gobernar por muchos años, o que después vengan otras propuestas igual de irresponsables e incumplidas como esta. Nicolás. Bueno, Camila, No, y hay un peligro aquí, perdónenme que los interrumpa un segundo, y es que yo sí quiero una cosa que dijo Petro: cuando las instituciones no obedecen al pueblo, son las instituciones las que deben ir a casa. ¿Cuál es el llamado que está haciendo el presidente? Que no le mienta al país. Es que las instituciones, las herramientas institucionales que tenemos son ideales para poder llevar y tramitar las reformas a total profundidad. Camila, es que esta es una constituyente forzada, no impuesta, porque no se está imponiendo por la fuerza, pero sí de alguna manera es postiza. Se está tratando de crear un momento constituyente que no hay. La crisis política no llega a niveles de no resolver Como la del 91. las controversias, como el 91, que se sumaba la peor crisis quizás de seguridad que ha vivido Colombia con la guerra contra los carteles y al mismo tiempo un bloqueo institucional. ¿Qué pasa y por qué el presidente está metiéndose en esta vaca loca de la constituyente? Es que perdió las mayorías en el Congreso por desgaste, por puro desgaste de su gobierno, porque el mandato popular se emite en las urnas, pero no fue el único certamen, y elegimos presidente y los 4 años tiene que respetar por lo que se le eligió. El mandato popular es siempre dinámico. En las elecciones regionales se demostró que está cambiando de alguna manera el mandato. Lo que busca la gente es quizás más seguridad, un poco más de firmeza con los bandidos, con los criminales, con el narcotráfico, de manera que el mandato está cambiando. El Congreso notó el llamado de ese nuevo mandato y creo que acá lo dijimos. Al Congreso también lo eligió mucha gente, Claro. sumado incluso más que al presidente, y también tienen que respetar un mandato como congresistas. Pero también, Camila, y esto es más grave, Petro perdió la mayoría en las calles. Carlos lo ha dicho, perdió completamente su poder de convocatoria. ¿Qué sí le queda a No Petro? completamente, pero harto. ¿Qué le queda a Petro? Le quedan las conciencias comprometidas, que las compromete con subsidios, las compromete con promesas, las compromete con amnistías, con indultos, como gestores de paz. Y preocupa es que ya no tiene la mayoría en las calles, sino que tiene una minoría completamente instrumentalizada, radical además, que prácticamente es, no quiero decir que las personas son propiedad, pero que el gobierno puede manejar a su antojo cuando quiera, y eso es lo que nos preocupa, no que exista una asamblea legítima y que, por ejemplo, el pueblo en Cali o en Bucaramanga se reúna y pida una constituyente. Nos preocupa que se reúna una parte violenta del pueblo a imponer su voluntad sobre la otra. Que eso es el peligro de una constituyente sin reglas como la que pretende Gustavo Petro, que insisto, es un autogolpe. Exacto, usted decía que no es una constituyente impuesta, Nicolás, pero es que el riesgo que expuso Germán Vargas Lleras y que le siguieron mucho, incluso los venezolanos que viven en Colombia dicen que lo que están viendo es ya el modelo calcado, y es que el presidente decretaría una emergencia para así argumentar la necesidad de una constituyente, y prácticamente a dedo, como lo hizo Nicolás Maduro, él fijaría los constituyentes segmentando. Entonces el pueblo elige estos, los jóvenes estos, los campesinos estos, y pues son constituyentes a dedo. ¿Qué pasa si esa es la intención de fondo del presidente, Nicolás? Yo siento que esa intención del presidente
es cierta. ¿Por qué? Porque Bueno, y le sumo algo ahí, para que lo sume de una vez usted. Y es que si esa es la constituyente, pues no dudan muchos que ya incluiría prolongar su mandato, perpetuarse en el poder. primero quiero dar una opinión personal. Yo no voté por el presidente y no votaría por él, pero creo que es un presidente que se eligió legítimamente y democráticamente. Yo creo que también los discursos de odio no nos permiten ver eso. No voté por él, pero es un presidente legítimo. Sí, se eligió Entonces, legítimamente. ni reelección ni terminación anticipada del mandato. Acá tenemos que respetar las normas y la Constitución. Yo creo que ahí todos estamos De claros. acuerdo. La constituyente sí representa un riesgo para el sistema democrático. Y ahora es que ya existe, Cami, ese precedente jurídico de la sentencia de nuestra Corte avalando la expresión popular, es donde el presidente se puede pegar para decir, debemos avalar la expresión popular. Como decía Fabián, sí hay una serie de procesos, pero esos procesos no los va a respetar el presidente. Entonces tenemos que tener mucha precaución y sobre todo ser muy conscientes. Para mí la constituyente, como decía Carlos, sí puede ser un tema de una cortina de humo del gobierno, un tema de un discurso para recuperar o más bien para justificar su inoperancia y su incompetencia. Es un tema de mucho cuidado y que tenemos que estar muy alertas. Tampoco es un tema, Carlos, de derecha, de izquierda, de centro. Es un tema de sentido común y nosotros como colombianos, ¿qué país queremos? Y si queremos seguir viendo una democracia. Y yo siento que el presidente ha perdido tanto apoyo popular, ha perdido el apoyo en el Congreso y ha perdido tanta legitimidad hasta en sus mismos votantes, que le toca ocurrir a estas medidas para justificarse y para tratar de recuperar lo que ha perdido. Y es un riesgo muy alto y tenemos que tener muchísimo cuidado con el gobierno. Pero no me responde, Nicolás, ¿qué pasa si es la constituyente calcada de Maduro la que se va a implementar? Porque eso sí sería obligado prácticamente. Pues es que es lo que pretende hacer el presidente. El presidente no la va a llevar al Congreso porque perdió mayorías y tampoco el presidente va a seguir las normas de convocar unas elecciones, sino que les va a convalidar con unas asambleas populares. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Chile? El caso de Boric. Boric perdió. ¿Pero por qué? Porque fue a elecciones. Entonces, él no lo puede hacer a través de elecciones porque lo perdería, perdió legitimidad. Sí, a Boric literal le salió el tiro por la ¿qué hacemos? Lo que hablábamos, Nico, asambleas populares donde puede implementar esa asamblea constituyente y obviamente representa un riesgo y nosotros como país no lo podemos permitir. Y por eso debe existir un verdadero equilibrio de poderes y el Congreso debe tener unos pronunciamientos fuertes. Yo he visto presidente del Senado, he visto algunos legisladores haciendo unos pronunciamientos, pero sobre todo como ciudadanos, como jóvenes, como gremios, tenemos que pronunciarnos al respecto y no seguirle el juego al gobierno. El ex vicepresidente Germán Vargas mordió un anzuelo peligroso, sí, pero también un poco nos mostró la realidad y nos puso en el radar el tema. Yo creo que es muy difícil que se dé ese escenario, es decir, sería el catastrófico el de si una constituyente tipo Venezuela hace unos años. Sobre todo porque tampoco el presidente tiene el poder, la concentración de poder que tuvo en su momento Maduro y que ha tenido el chavismo para llegar allá. Okay. Y creo que también esto es lo que quiere el presidente, ponernos a hablar sobre lo que a él le interesa y a él le puede generar ruido para después, seguramente si algo no le sale bien, victimizarse. Entonces me parece que es llevarlo mucho. Y sobre todo quiero dejar la idea de que creo que con pausa podemos darnos cuenta que hay otras instituciones del Estado que pueden hacer pesos y contrapesos y eso es importante. Recientemente el Consejo de Estado declaró que nulas las elecciones de vicepresidentes de Cámara y Senado. En uno era María José Pizarro del Pacto Histórico, pero en otro era el representante niño del Partido Conservador y los tumbó porque no estaban de acuerdo con la Constitución, debían ser de partidos minoritarios, dice la Constitución del 91 que hizo Petro, que ahora no le gusta, pero bueno. Y tampoco la hizo. Hay controles, pues que la promovió. Hay controles que son importantes, que creo que se van a expresar y no solamente ahí en el Congreso. Yo incluso destaco, por ejemplo, Ariel Ávila es un senador que es de gobierno, que en todo este ruido de que seguramente se va a escindir el Partido Verde en dos, todo parece indicar que puede quedar más cerca de gobierno que el no gobierno. Y Ariel Ávila rápido también salió a decir, no, es una mala idea, eso no tiene sentido y estoy seguro que no respaldaría este tipo de escenarios. Es decir, dentro de la misma coalición de gobierno habría rupturas. Y si uno mira de ahí para adelante, en los partidos independientes, Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso, Carvalho de la Calle que no tienen partido, etcétera, no van a respaldar eso. Entonces estamos muy lejos y hay mucho contrapeso a una idea que no tiene sentido. Entonces en eso un poco de llamado a la calma, a la pausa y más bien incluso volviendo al tema de Fabián, volvamos a los temas, casi que un llamado al país, tratemos los temas que nos interesa realmente resolver hoy. Nicolás, ¿sabe qué es lo que pasa, Camila? Una cosa. A ver, Fabián, que está virtual. Fabián,
Perfecto, Camila. No, pues a mí me preocupa mucho lo que dijo el jueves el presidente Petro, que va desde la Universidad de Córdoba, que va a empezar a recorrer universidades. Y es que ahí está lo grave y por eso yo creo que también este espacio lo valoro tanto, el andén, para que los estudiantes, para que los jóvenes nos metamos en esta conversación y no nos dejemos llevar por ese populismo y volviendo más polarización el país. Es que es muy delicado lo que dice el presidente el jueves, de convocar y de irse a recorrer las universidades, porque ahí, vuelvo e insisto, entonces tenemos un presidente no gobernando, sino haciendo campaña, y campaña con los jóvenes. Y lo más grave es que va a perder la campaña. Nicolás. Y es que, Camila, quiero destacar lo que dijo Fabián, y es lanzarle un mensaje a los jóvenes que escuchan El Andén, que es un programa de jóvenes para jóvenes, y decirles que no se dejen meter el cuento de que van a ser la nueva séptima papeleta. La séptima papeleta fue un movimiento estudiantil espontáneo, sin ningún gobierno, ningún político detrás diciéndoles cuándo marchar, qué proponer. Que no se dejen meter ese cuento, que Pero los de la presidente. séptima papeleta Pero además, son héroes. Recuerden una cosa, Pero, la Carlos, séptima papeleta nunca se contó. Es decir, lo que ahorita ustedes No se mencionaban, anunció, sí. solamente se anunció, nadie sabe si fueron 5.000 votos en Chapinero o si fue en todo el país ni nada, pero realmente era otro contexto. Y insisto, este país tiene una constitución hecha por al menos 3 fuerzas políticas que se pusieron de acuerdo, que en los años 90 poner de acuerdo esas 3 fuerzas políticas parecía imposible, y son el liberalismo que está, Movimiento de Salvación Nacional, que aglutinaba a todo el país conservador, digamos la derecha colombiana, y la Alianza Democrática M19, que se acababa de desmovilizar y era el momento de sentarse. Incluso se ofreció sentarse a las FARC, al ELN, se sentó el EPL, era el momento. Y para mí, del 91 para acá no hay ninguna posibilidad de legitimidad política de la lucha armada, precisamente porque la Carta del 91 es nuestro gran acuerdo de paz y hay que defenderlo. Lo que quiere Petro es minar una constituyente en la que no estuvo, que dice que sí, que no promovió. Él dice que sí, pero él en realidad en el M19 no tenía el papel protagónico que siempre nos ha querido vender. Y quiere destruir el legado de sus copartidarios y, insisto, el legado de una generación que le dijo no al narcotráfico, que le dijo no a la guerra que estaba viviendo el país y que se sentó a lograr acuerdos. Incluso los que no querían la constituyente se sentaron en la constituyente a ver qué se podía rescatar de la constitución de 1886. De manera que, Camila, lo que quiere el presidente Petro son 2 años de campaña cómoda que, insisto, y Carlos lo dijo, creo que también perdería esa campaña larga que quiere y quiere pasar por encima de los procesos. Y después, cuando la constituyente loca que propone Petro, en el hipotético que yo no creo que vaya a prosperar y que el tema se morirá la próxima semana, ¿qué pasaría si una constituyente llega a ser adversa para el petrismo? Acá no hay referendo de salida como en Chile. Acá la constitución que expida la constituyente es la constitución vigente. De manera que un mensaje para el petrismo es, no sé qué pretenden, quizás lo que quieren es esa campaña larga, pero si la pierden, van a perder conquistas muy importantes que tuvieron desde los años 90, reformas constitucionales que han hecho en el transcurso. Y sobre reformas, Camila, quizás desde el 91 esta es una carta política muy elástica, no es para nada rígida. Ha habido muchas reformas, mucho de lo que propone Petro, de la transición energética, de los derechos, son cosas que se pueden incluir por vía de acto legislativo, pero tampoco tiene mayorías en el Congreso para eso, y esa es la frustración del presidente. O son cosas que perfectamente caben en esta constitución y muchas de las leyes que se tienen ya. Yo rara vez creo que coincidimos con Nicolás, pues estamos en orillas distintas, pero creo que acá es evidente que incluso yo también a ese petrismo como más militante también le haría el llamado de no entremos en esta campaña larga, porque es una campaña larga que tiene todas las condiciones para perder, y por supuesto pierde Petro, pero sobre todo pierden los proyectos alternativos de centro izquierda, de izquierda democrática en Colombia, incluso en el continente les hace un daño muy grande, porque quedamos pintados como los que no sabemos hacer nada, los que a todo van al choque, los que no saben concertar. Yo no entro a discutir si Boric ha sido un buen
o mal presidente, no tengo el detalle y tampoco creo que sea el momento, pero sobre todo sí resalto, la semana pasada tuve una entrevista en El País muy interesante donde dice, nosotros nos sobredimensionamos, creímos que esto era más fácil, no solamente en lo político sino en lo económico. Totalmente. Me echo para atrás y ahora lo que hago es un poco de llamado a la concertación y la pausa. Creo que es el momento ya en Colombia haríamos estar en lo mismo, creo que intentamos hacer muchas cosas, intentemos concertar mucho más, pero sobre todo gobernar. Yo creo que si se ejecuta bien el presupuesto, si se reglamentan muchos temas que hay que reglamentar, si se sacan adelante proyectos de ley que incluso no son los más transformadores, pero van en la vía de las propuestas de este gobierno. Por ejemplo, la reforma estatutaria de la educación es una reforma que ha pasado con mayor tranquilidad, que genera muchos más consensos. Eso le daría victorias al gobierno, sobre todo victorias al mandato popular ahora sí, y no nos metería en esta campaña larga que, insisto, Petro va a perder. Incluso lo que usted resalta me parece incluso importante. La reforma pensional. Fabián, lo escucho. Es que incluso la reforma pensional hubiera podido pasar porque de pronto era una de las reformas que más lograba acuerdos dentro del Congreso y realmente podríamos decir que se cayó con el anuncio que hace el presidente Petro. Es que no se entiende cuáles son los obstáculos que dice el presidente para que no pasen las reformas. Por ejemplo, la reforma agraria está ya en la ley 160 y digamos que está todo para poderla ejecutar. La reforma, el acuerdo de paz. El acuerdo de paz es un mandato constitucional. Entonces, digamos que los puntos que tiene y que están defendiendo por qué necesitan una constitución, realmente no se entiende cuáles son los obstáculos que están enfrentando. Seguramente pues no tienen las mayorías en el Congreso, pero realmente se podrían hacer tal como está en la constitución. Y de pronto en alguna cosa que sí, que ellos dicen sobre el orden territorial, pero eso no está dentro del programa del presidente Gustavo Petro. Entonces, digamos ahí, como decían mis compañeros, Colombia necesita un presidente centrado en gobernar y centrado en disminuir y eliminar la violencia, que realmente es el problema central del que deberíamos estar hablando. Le decía a Carlos que yo sí resalto lo que usted dice de Boric porque es una actitud, puede ser políticamente correcta, pero lo que él hizo después de ver su fracaso fue no solo reconocer que no había convocado de la manera correcta esa iniciativa y darle espacio a sus contradictores en lo que el país debe buscar como consenso, actitud que hoy no se ve en el presidente Gustavo Petro, y por eso quiero preguntarles, Nicolás, ¿qué opinan o cómo les parece que hoy al presidente todo lo que no lo respalda le huele a paramilitarismo y también se ha enfocado en decir que la clase política ven que ha tenido beneficios, privilegios, no puede participar de la constituyente? Qué pena, pero en la Constitución del 91 lo que vimos, y usted los mencionó, sí, Nicolás, fue a personas totalmente calificadas con el conocimiento y la experiencia necesarias para representar al pueblo. ¿Qué opinión le merece de que el presidente simplemente remita o resuma lo que es el poder constituyente, sí, en el pueblo, que es lo más importante, pero que deje de lado esa clase política que sin duda alguna, y lo dice nuestra historia, también ha sido fundamental para este proceso? Un tema muy importante, y es que los resultados del gobierno han sido tan mediocres que él se tiene que justificar. Entonces debe estar en una campaña permanente, primero de victimización, como decía Carlos, diciendo que el país no funciona, el país no cambia, no por su pésima gestión, ni por sus pésimos ministros, ni por su pésima relación con el Congreso, sino por los oligarcas, y sigue promoviendo esa lucha de clases que lo único que genera es odio. Nosotros tenemos que entender que el problema no es la desigualdad, el problema es la pobreza, y es la que debemos nosotros combatir, y es la pobreza. Entonces, si nosotros seguimos promoviendo esa lucha de clases y el presidente la sigue promoviendo, Camila, esto no va a cambiar. Y acá hay un tema muy importante, y es, el presidente está justificando su pésima administración porque este gobierno se ha caracterizado por dos cosas: la improvisación, yo creo que todos estamos de acuerdo, y la soberbia. Nicolás, hemos estado de acuerdo en muchas cosas, pero acá difiero en dos ideas. La primera es que creo que no podemos cerrar los problemas a que es uno o es el otro. Yo creo que es muy grave un país como Colombia, que tiene una de las peores desigualdades del mundo, y creo que eso sí tiene unos impactos muy grandes, y además creo que es producto de unas oligarquías que han existido, se han posicionado y que le han impedido a otros sectores avanzar y progresar. Creo que eso es cierto. Eso no nos puede llevar a conclusiones falsas
falsas como lo hace el presidente, pero digamos, no podemos intentar esconder el sol con un dedo para después decir que no nos vamos a quemar, como por ponerlo de alguna manera. Creo que es importante pensar que hay muchos sectores también que son de esa oligarquía. Es que esto no tiene ni pies ni cabeza, insisto. Hay sectores de esa oligarquía que entonces no van a participar en la constituyente. Yo le preguntaría a Petro, ¿no va a participar entonces Roy Barreras? Exactamente. Porque él viene de allá. A eso me no va a refiero. participar Armando Benedetti Alexander porque él viene de López. allá. Pues no, yo no diría que Alexander López viene Pero de- él hoy es de la oligarquía, qué pena. Él hoy es clase beneficiada. Pero yo haría una distinción. Creo que la oligarquía se compone sobre todo por los que históricamente han tenido y siguen teniendo un poder económico que, muy grande. Carlos, Son del gobierno, no Pero digamos. porque ellos no tienen derecho de participar en un yo proceso yo así. pensaría que sí tendrían derecho. A mí no me gustan, ojalá no quede ninguno. Pero qué sí, tal usted pero hubiera tienen nacido derecho. en una familia así y hubiera elegido la política como su fin de vida y quisiera mejorar las condiciones del país en una constituyente, ¿por qué no puede? Claro, no, yo en eso, digamos, no estoy de acuerdo con el Es que- presidente. Creo que todo el mundo tiene el mismo derecho a participar. Creo que además hay gente que ha venido de cuna de oro, por decirlo de alguna manera, que no ha actuado como muchos otros que han venido de cuna de oro. De hecho, en estos días o siempre cuando uno habla de Petro, tiene que a veces añorar a Carlos Gaviria, que murió hace unos años, pero venía de una cuna bastante Total. acomodada y seguramente sería uno de los mejores personajes que podría ser parte de cualquier escenario político, pero hoy ya no lo tenemos. No estoy de acuerdo, pero de todas formas, sí, eso no elimina con que exista, que es un poco la discusión que le planteaba Nicolás, que existan esos sectores y que uno pueda tener unas prevenciones, pero al final tendrían derecho, eso sí, nada que hacer. Fabián, Claro, es que debemos dejar la lucha de clases sociales porque finalmente la política se hace con los políticos y estos líderes políticos también tienen un mandato popular. Entonces digamos que obviarlos sería antidemocrático. además de que no hay un solo opositor del gobierno que él reconozca como que tiene su trayectoria o su lucha incluso desde bien abajo. Quiero preguntarles a todos, que los cuatro me respondan la siguiente pregunta. Si 30 años después vemos lo que usted dice, Carlos, que no se puede desconocer que una clase política fue muchas veces irresponsable con su mandato, que no atendió las necesidades del pueblo a lo largo de estas 3 décadas, y sigue habiendo tanta necesidad, tanta desigualdad, ¿el problema es la Constitución o es la manera en la que se aplicó, Nicolás, que lo veo ahí moviendo la cabeza? El problema evidentemente no es la Constitución. Esta fue la Constitución que le permitió incluso a Petro, amnistiado, indultado, llegar a la presidencia. Si es A la alcaldía, al Senado, a la Cámara, todo. No hablemos de la larga carrera política de Petro y de muchos en la izquierda que han vivido del Estado al menos desde el 90 toda su vida. Muchísimos. Alexander López, por ejemplo, salvo su paso como sindicalista por Encali, llevaba mucho tiempo en el Congreso y ahora pasó del Congreso nuevamente a ser director de departamento administrativo. De manera que sí creo que la izquierda se ha beneficiado de la política, que Carlos la distinguía. Yo creo que hay oligarquías de izquierda y derecha. Acá hay excluidos por parte y parte, que parte de ese pueblo colombiano que se siente excluido de las instituciones tampoco comulga, e incluso creo que no se identifica en el espectro izquierda-derecha. De manera que siento que el problema es mucho más de responsabilidad de la clase política, y también, y esto es un poco impopular, creo que hay mucha irresponsabilidad también de la gente, del electorado, que se limita a ese mandato en las urnas con baja participación, con mucha abstención, pero no hace veeduría ni tiene contacto No, pues con Carlos sus elegidos. mencionaba de cierta manera, sí, como el tema de también Fabián, del despertar ciudadano. Cami, Lo escucho acá hay un sobre- tema muy importante y es, yo creo que nosotros no podemos promover la lucha de clases, pero además no podemos caer en el debate de derecha, de centro, de izquierda. Yo siento que es un tema de sentido común. Pero ya caímos, Sí, ¿no? y no mirar al pasado. Pero además eso existe. Pero que los políticos han sido responsables. Miremos al futuro, cómo proyectamos nuestro país, Pero cómo Nicolás, ahí me construimos. interrumpe porque perdóneme. O sea, mirar hacia el futuro es lo que nos tiene hoy en esta situación, las promesas de Petro.
y mirar hacia el pasado es necesario, porque tampoco se puede negar que esta Constitución del 91, la Carta Magna que respetamos y que veneramos, no fue aplicada de la manera correcta. Claro, el tema no era la Constitución, sino la aplicación de la Constitución. Yo siento que más allá de que los políticos han sido responsables tanto de centro, derecha o de izquierda, nosotros, y reitero, tenemos que tener un poco de sentido común y construir consensos que nos permitan generar más oportunidades y avanzar como sociedad. Yo siento que el discurso no es la izquierda está haciendo esto mal, la derecha hizo esto mal, sino venga, ¿cómo generamos oportunidades a los jóvenes? ¿Cómo las personas que hoy no tienen 3 platos de comida al día los puedan tener? ¿Cómo esos municipios, por ejemplo, que no tienen acceso a agua potable todavía, municipios que todavía no ha llegado la energía eléctrica, cómo llegamos a ellos? Entonces, esto no es una bandera de la derecha, no es una bandera del centro, o no es una bandera de la izquierda, debe ser una bandera de todos nosotros como colombianos, y no dejar que esos temas delimiten o sean los que el gobierno utilice para victimizarse, sino nosotros cómo construimos consensos y reconocemos los errores y los convertimos en oportunidades para cambiar y transformar vidas con pequeñas acciones. A la pregunta sobre si la Constitución o la aplicación, yo creo que un poco ambas. Eso no me llama tampoco a la idea loca de que hay que ya hacer una constituyente, pero, por ejemplo, yo soy muy crítico de que esta Constitución no elevó a derecho fundamental el derecho a la educación, y eso nos ha tenido en un sinnúmero de reivindicaciones estudiantiles durante todos estos años que han avanzado, por supuesto, y cada día está más cercano. La Corte Constitucional ha reconocido lo que las calles reclaman, pero eso ha generado tensión social. También una constitución que permitió que se implementara el modelo neoliberal a rajatabla en América Latina y en Colombia en particular, cuando eso no es una camisa de la misma talla para todo el mundo. Cada quien tiene que tener sus políticas económicas. No digo que no hay que vincularse al mundo, al contrario, creo que hay que hacerlo, pero también permitió ese tipo de cosas que han generado desigualdad e improductividad en Colombia. El país se ha quebrado por una serie de políticas de apertura que han sido mal implementadas y mal pensadas, porque no era necesario para un país desindustrializado y pobre como Colombia. Pero también creo que ha tenido otras cosas muy buenas. La tutela ha sido una cosa fundamental. Si no fuera por la tutela, no estaríamos hablando de que muchos de los servicios médicos se reconocen y se prestan hoy en Colombia. No estaríamos hablando de la educación como derecho fundamental, no estaríamos hablando del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, es decir, no estaríamos hablando de una serie de derechos, de libertades que hay que reconocer. Carlos. Entonces, es un poquito de ambas, pero la misma Constitución ha dado herramientas como para que haya soluciones, y creo que ha habido, en términos generales, buenos resultados. Esto me lleva a la pregunta final, haciéndoles ahí la petición a todos de la brevedad, porque se nos acabó el tiempo, y es: si hay cosas por resolver, como dice Germán Vargas Lleras y como dicen diferentes sectores, el peligro es que la constituyente se convoque con Petro como presidente por la caja de Pandora que se abre, porque esto lo vienen proponiendo incluso Nicolás, qué pena, pero ahí le sacaron al Centro Democrático cuando hace algunos años quería la constituyente. El problema es el momento, el riesgo es el momento y la intención del presidente, o se podría utilizar la constituyente para mejorar muchos problemas que a lo largo de 30 años no han vislumbrado ninguna solución. Fabián, muy corto, arranco con usted. El problema es la incertidumbre que genera el presidente Petro, digamos, con varias veces que ha fallado a sus promesas, digamos que genera una incertidumbre, y aunque la Constitución no es perfecta, pues digamos que tiene unas garantías para la democracia que son necesarias. Entonces, en ese sentido, no es Petro, no es la Constitución, perdón, tampoco es contra Petro, pero sí es con lo que está generando esa incertidumbre, lo que hoy dice no a la constituyente. Es el mandato. Nico Goyeneche, ¿usted qué opina? Hay mecanismos de participación, incluso de reforma constitucional, que involucran la participación del pueblo colombiano, que generan más certidumbre y que uno sabe cuál es el punto de entrada, cuál es el punto de salida. Para eso existe el referendo constitucional, para eso existe, por ejemplo, un acto legislativo que pueda impulsarse desde la sociedad civil, pero la constituyente sí es una caja de Pandora que abrir es muy difícil, y sobre todo esta constituyente con N.000 temas que el presidente no define porque no se sabe qué va a pasar. Y usted me decía lo del Centro Democrático, momentos bien diferentes. En ese momento se estaba viviendo la violación flagrante de un mandato popular en las urnas.
y eso hay que decirlo necesariamente. Nico. Yo creo, Cami, que un poco de ambas. O sea, es evidente que el presidente Petro representa una incertidumbre a todos los colombianos, pero también abrir esa puerta, y como decía Nico, esa caja de Pandora es un poco riesgoso. Y hay otros mecanismos de participación ciudadana que nos permiten modificar algunos aspectos de la Constitución. Es más, hay proyectos de acto legislativo a través del Congreso que se elige popularmente y democráticamente que pueden modificar y podemos seguir avanzando en derechos. Entonces siento que es un riesgo que en este momento es innecesario y no necesariamente porque está el presidente Petro. Yo estaba en el Partido Centro Democrático anteriormente y no apoyé esa iniciativa en ese momento tampoco. Entonces yo siento que la coherencia no es que porque es de izquierda el presidente o porque es de derecha. No, tenemos que ser consecuentes y sobre todo coherentes con lo que decimos. Y Carlos. Yo creo que ni el presidente, ni el momento, ni necesariamente el mecanismo como está diseñado en la Constitución, mucho menos el que están proponiendo ahora que no es tan constitucional, generan certidumbre. Pero solo quería dar una idea adicional para cerrar y de pronto para otro debate. Yo creo que la derecha todos los días juega la lucha de clases y lo dice de otra manera, pero bueno. Bueno, no me abra ese debate aquí, no, después le responde, porque lamentablemente el Pero, tiempo es María Camila. implacable. Fabián, cortico. Solo dos cositas para que la gente se lo pregunte. La constituyente no solo es contra Petro, no es decirle no a Petro, es que no lo han justificado por qué realmente se quiere una constituyente y por qué lo que proponen no lo pueden hacer Eso con la también constitución es que está, cierto. que lo pueden hacer. Entonces la pregunta es ¿por qué y para qué? Entonces ahí es donde en este momento a lo que quieren proponer, pues digamos que la constitución del 91 funciona y por lo tanto es importante que no abramos esa caja de Pandora. ¿Por qué, para qué y por qué no? Primero agotar otros mecanismos democráticos que tenemos para introducir cambios, si así se desea, la Constitución. Señores, gracias por haber estado aquí en el Andén y a ustedes también. Nos vemos la próxima semana con otra emisión del Andén de Blue Radio. Feliz noche para todos. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a